Con el repliegue táctico de Rusia desde comienzos de abril, no solo cambia la direccionalidad de esta guerra, no solo los rusos pasan de estar a la ofensiva a estar a la defensiva, además también cambia la propia naturaleza de esta guerra. Hasta comienzos de abril, hasta la última ronda de negociaciones en Turquía entre Ucrania y Rusia, y el posterior repliegue ruso hacia la zona fronteriza, la guerra por parte de Rusia había sido básicamente una guerra de maniobras o una guerra de movimientos que desbordaba completamente el sentido, la naturaleza de la guerra que se ha desarrollado en el interior de Ucrania entre finales del invierno, comienzos de la primavera del 2014 y finales del invierno de el 2022. En ese periodo, en esos 8 años, la guerra, como ya he dicho, había sido básicamente una guerra de trincheras, una guerra de posiciones, una guerra de posiciones fijas, una guerra de posiciones inmóviles que se sostenían a lo largo de una guerra de trincheras básicamente consensuada a partir de los acuerdos de Minsk y que daba lugar a una línea de contacto entre ucranianos y prorrusos que era monitoreada, observada, supervisada por los observadores de la OSCE. Este concepto de la guerra de posiciones es completamente superado en el primer mes de guerra del conflicto internacional entre Ucrania y Rusia. Y, como ya he dicho, Rusia básicamente lo plantea como una guerra de maniobras, como una guerra móvil a lo largo del este de Ucrania para condicionar, no para doblegar, no para derrotar, sino para condicionar. No busca la derrota. No busca la derrota. Busca el condicionamiento del ejército ucraniano. No busca la derrota. Por muy difícil que se les haga asumir a los estrategas occidentales, o a parte de los estrategas occidentales, sobre todo aquellos que tienen anteojeras políticas, no busca la derrota del ejército ucraniano, está buscando su condicionamiento, porque básicamente está buscando el condicionamiento de los políticos de Kiev, de los políticos prooccidentales de Kiev, para que acepten un acuerdo de paz en base al respeto de las fronteras de las repúblicas separatistas que ya ha reconocido Rusia, y en base al reconocimiento de esas fronteras poder desarrollar una convivencia, poder entablar, poder desarrollar, poder acordar una convivencia entre la parte prorrusa y la parte occidental de Ucrania, una convivencia que incluye desde luego la erradicación de cualquier tipo de influencia ultranacionalista, nazi,
en la parte prorrusa o rusófona de Rusia, además de llegar al reconocimiento de la soberanía, que de hecho ya es completa, del 2014, de Rusia sobre Ucrania, y por último el tema de la neutralidad en la política de bloques internacionales. Pero básicamente Rusia está buscando en marzo de este año el condicionamiento de Ucrania para aceptar el acuerdo de paz. Este tema de el condicionamiento de Ucrania de cara a un acuerdo de paz es completamente cuestionado a partir de toda la campaña de propaganda de guerra, de mentiras, desatada contra Rusia a propósito de la masacre no investigada en Bucha, y posteriormente a esta campaña de mentiras, la cacareada ofensiva ucraniana del Donbass. Entonces, a partir del momento en que cambia la direccionalidad de la guerra y cambia el sentido de las maniobras que están desarrollando los rusos en territorio ucraniano, poniéndose a la defensiva y buscando una concentración de fuerzas en torno a la frontera rusa de Ucrania, va a cambiar no solo la direccionalidad, no solo quién está al ataque o quién está a la defensiva, no, va a cambiar la misma naturaleza de la guerra. Va a cambiar el concepto mismo de la guerra que se está desarrollando, sin perder de vista que todavía se busca, por el lado ruso, la condicionalidad para alcanzar un acuerdo de paz. Y por el lado ucraniano, finalmente, lo que se va a buscar, una vez que vean que son derrotadas todos sus intentos de ofensiva sobre los rusos, por el lado ucraniano, finalmente, también se van a ver reducidos a continuar con su guerra de desgaste contra los rusos. Pero aunque el sentido inicial de la guerra sigue siendo el mismo de fondo, el desarrollo de la guerra, cómo continuar con la guerra, eso va a cambiar por completo a partir del repliegue táctico ruso, a partir de la serie de mentiras sobre Bucha y a partir de la cacareada y en realidad engañosa ofensiva ucraniana del Donbass. ¿Y por qué cambia el mismo concepto de la guerra? Porque a partir de abril, la guerra va a empezar a involucrar a todo el Estado ucraniano y a todo el Estado ruso. La guerra ya no se va a reducir al enfrentamiento de un ejército contra otro. En un campo de batalla más o menos delimitado. A diferencia de lo que planteaban los propagandistas occidentales, precisamente en abril, de que esta guerra se iba a resolver en una batalla decisiva, en un campo de batalla decisivo. A diferencia de la propaganda occidental, básicamente para agitar a la opinión pública occidental, como antes los políticos de Euromaidán agitaban
a la opinión pública ucraniana para mantener el ánimo belicoso y la animadversión hacia Rusia, a diferencia de lo que dice la propaganda, esta guerra a partir de abril ya no es una cuestión de un enfrentamiento entre un ejército u otro, ya no es una cuestión de eliminar unidades militares, de neutralizar destacamentos militares. Ya no va de eso la guerra, esta guerra a partir de abril. Esta guerra a partir de abril ha entrado en un concepto cualitativamente muy diferente y también dramáticamente muy moderno. A partir de abril, esta guerra, la guerra en Ucrania, la guerra del Donbass, ha entrado en un desarrollo total. Ha entrado en el terreno de la totalización de la guerra. ¿Y por qué un desarrollo total? Porque a partir de abril esta guerra va a empezar a involucrar de manera total en el conflicto al Estado ucraniano en su conjunto frente al Estado ruso en su conjunto. Es decir, hasta abril nos encontrábamos todavía en Ucrania con un conflicto parcial entre unidades militares que disputaban una serie de territorios en pos de una serie de objetivos políticos. Por el lado ucraniano, básicamente, reducir, cuando no eliminar, la influencia rusa en el este de Ucrania. Por el lado ruso, justo lo contrario, reconocer su influencia, la influencia rusa en el este de Ucrania, por parte del gobierno legalmente reconocido, internacionalmente reconocido de Ucrania, reconocer su influencia en el este de Ucrania y, por tanto, entablar negociaciones en torno a ese reconocimiento y respeto de lo ruso en el este de Ucrania. Bien, esta guerra, que podía ser parcial hasta abril, se convierte a partir de abril por la decisión, la determinación de Occidente de prolongar la guerra, de continuar con la guerra para desangrar, para provocar el mayor número de pérdidas, las mayores pérdidas posibles en Rusia. A partir de abril esta guerra parcial pasa a ser una guerra total. Una guerra total. Como las peores guerras que ha habido en el siglo XX y como la guerra que precisamente se desarrolló en Siria a partir del 2012 y en la que, por cierto, acabó interviniendo también Rusia para defender precisamente su influencia militar dentro de Siria y, más concretamente, su base naval que tiene en la costa siria. Por lo tanto, Rusia en abril en Ucrania ya se embarcaba a una guerra total, en la que, por cierto, Rusia cuenta con sobrada experiencia posterior a la desaparición de la URSS. Ahora bien, esta guerra, que efectivamente acaba siendo una guerra total, porque involucra al conjunto del Estado, al conjunto de los dos Estados, involucra toda su economía, obliga al Estado a reorientar todos sus recursos, todos sus sectores productivos, a administrar
el conjunto de sus recursos nacionales, incluyendo la población, para orientarla a soportar este esfuerzo de guerra. Esta guerra total, como digo, que se va a librar a partir de abril entre Ucrania y Rusia, no deja de ser una guerra que tiene un origen parcial en un conflicto localizado en el Donbass, en el este de Ucrania, y que por tanto es una guerra que tiene causas concretas que se pueden resolver de manera concreta y específica, de manera sectorial, abordando tanto los planteamientos locales, la problemática propia de esta región ucraniana del Donbass, como los planteamientos de seguridad que exige Rusia, como en última instancia, los planteamientos de seguridad que también exige Europa con respecto a Rusia y, en definitiva, la comunidad internacional para hacer viable la convivencia entre estados y la seguridad de los estados y de las poblaciones que incluyen.